Gustavo, empecemos el debate con Álvaro sobre lo que ustedes dos más los hace excitar cuando se enfrentan a pensar en Colombia, y es el presidente Gustavo Petro y sus discursos. Pues sí, ¿no? Álvaro, un placer tenerte para cerrar el año, puesto que tú nos has acompañado desde el comienzo de esta empresa nuestra de la escaramuza. Yo, digamos, siento, Álvaro, que tú tienes todo el derecho de por lo menos decirme a mí en lo que se refiere a Gustavo Petro. Te lo dije y te lo advertí, ¿no? Tú has sido muy crítico desde antes de la elección. Nos has dado el perfil psicológico que tú le analizas a Petro, le observas a Petro. Lo has llamado tiranillo de Indias y creo que pues este año el año te ha dado la razón, Álvaro. ¿Qué balance del año tienes así a grosso modo? Pues Gustavo, lamentablemente debo decir que tenía la razón, que el gobierno de Petro ha resultado tal y como lo esperaba. Yo no era mi deseo, pero creía con mucha convicción que iba a ser así, que íbamos a entrar en un estado de malestar, es decir, lo contrario a un estado de bienestar, que es lo que hemos vivido este año, un estado de crispación constante, de insultos constantes, de provocaciones constantes. Es decir, lo que hemos visto es un presidente que se ha pasado por la faja todos los controles, no solo constitucionales, sino los controles del decoro y del buen gusto para tratar a sus adversarios y para llevarse por encima, digamos, la institucionalidad democrática. A cualquier otro que hubiera hecho lo mismo, le hubieran hecho un escándalo terrible, se le hubiera revelado. La sociedad ha estado muy asustada, al final pareció reaccionar un poco, pero todo el tiempo, digamos, el resto de la sociedad institucional, digamos, lo que son los gremios, las cortes, el Congreso, está todo la prensa asustada, como tratando de hacerle pasito a un tipo que realmente ha hecho unas cosas terribles, que ha hecho tantas y ha dicho tantas cosas absurdas que ya casi se ha naturalizado el insulto, se ha naturalizado la mentira como práctica política. Y además de eso ha desmontado una gran cantidad de las conquistas sociales, sociales que había tenido el país. Al mismo tiempo estamos viendo un paulatino desmonte de la clase media, es decir, lo que la búsqueda del tipo, yo creo, es acabar con la clase media, porque él mismo ha dicho que cuando un pobre deja de ser pobre, ya no es revolucionario, ya no se vuelve de derecha. Imagínense, entonces, mientras todas las sociedades buscan es aumentar el nivel social de sus gentes, aumentar la base de la clase media, este tipo busca proletarizar a la clase media. Y bueno, estamos viendo además un aumento exacerbado de la delincuencia, de la inseguridad, de la extorsión, una fragmentación cada vez mayor del poder estatal. Es decir, casi que, y una vulgarización del discurso político inédita en Colombia. Es decir, eso, por ejemplo, es terrible. Y ya, entonces eso es, por ahora, digamos, lleguemos hasta ahí para que tengamos mucho más, vayamos abordando temas con precisión y más concretos. Sí, porque, digamos, podemos mirar al año, hacer un balance de todo lo que ha pasado. Aquí hemos comentado todas las noticias, los discursos más descabellados de Petro, los actos de corrupción que han marcado este año, desde su viaje a Panamá con esta novia misteriosa hasta el último discurso en Barranquilla y en Cartagena, donde estaba
evidentemente alicorado. En fin, ¿no? Yo quisiera invitar también, si me lo permite Silvio, a los que nos escuchan, a los televidentes, a que también nos comenten cuál fue la perla más grande de Petro este año, cuál fue el acontecimiento más palmario, ¿no? De corrupción o de incompetencia o de lo que más insatisfechos los tiene de esta administración de Petro, ¿no? Que es hay mucho de dónde cortar. ¿Cuál dirías tú, entonces, Álvaro, que ha sido el escándalo o el problema más conspicuo de este gobierno? Si lo tuvieras que resumir a una cosa, lo peor de todo, lo mejor de lo peor. A ver, son muchísimos los temas que resulta verdaderamente complicado escoger uno, porque ha habido cosas muy graves. Pero digamos que por mi personalidad, yo lo que más critico y cuestiono es digamos, la vulgarización del discurso político. Es decir, a mí eso me parece fatal y tiene la crispación, en la búsqueda de una crispación de ánimos que en cualquier momento puede conducir a un brote de violencia, ahí sí, inédito en las calles de Colombia. Eso es lo que él ha buscado. Eso es lo que él ha buscado irresponsablemente. Otra cosa es que no le haya salido, pero lo ha buscado. Digamos que por mi trabajo yo pude conocer, por ejemplo, cómo se produjo la escalada que llevó al genocidio de Ruanda. Y ¿Tú yo cubriste eso noto como periodista? ¿Cubriste ese conflicto como periodista? No, fui después del genocidio, pero hablé tanto como con algunos de los victimarios y los que fueron los promotores del genocidio, como con las víctimas. Todo eso, por ejemplo, comenzó con una exacerbación del discurso, es decir, de deshumanizar a los diferentes, tacharlos de cucarachas, tacharlos de malditos, tacharlos de como gente que no tiene derecho, porque son crueles, porque son malos per se, que es lo que hace este señor. Esto ha pasado muchas veces también. Digamos que yo por afición he estudiado mucho lo que fue la Guerra Civil Española, y yo siento que este señor repite casi que a propósito cosas que condujeron a la Guerra Civil en España. ¿Puedes darnos unos ejemplos que se te ocurran, ejemplos concretos de lo que diría Petro que encajan ahí en esa descripción? ¿Qué haces? Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tachar de fascistas, a las personas. En ese momento los nazis eran populares y no habían hecho todavía el genocidio que hicieron después, pero sí había una tendencia grande de todos los grupos republicanos e izquierdistas, digamos, de tachar de fascista a cualquiera que no comulgara con sus ideas, mejor dicho, y ni siquiera con la totalidad de sus ideas, sino con parte de ellas. Es decir, entonces, digamos, esta naturalización y vulgarización de los términos desobligantes más radicales que se pueden emplear frente a un opositor es terrible para mí. Es decir, eso en un país en cualquier país, pero en un país como Colombia, en cualquier momento puede producir una detonación de violencia enorme, que ya se ha ido un poquito, y aquí voy con el segundo tema, que se ha ido practicando, por ejemplo, en escenarios como la Universidad Nacional. A mí me parece que lo que ha sucedido en la Universidad Nacional no ha sido tratado con la suficiente atención por el conjunto de la sociedad colombiana. La Nacional se la tomaron
los grupos revolucionarios, y está tomada al punto de que hace 8 días nada más oía a un estudiante quejándose del abandono en que los tiene el Estado, es decir, en que los tiene frente a los encapuchados, frente a las primeras líneas, a todos los que cada semana, ojo, cada semana en Bogotá, en un sector céntrico de Bogotá, que es la 45 con 30, hay un tropel. En donde se para Transmilenio, la gente de Transmilenio que viene en Transmilenio se tiene que bajar a las 5 de la tarde, caminar horas para llegar a su casa, todas las semanas, pase lo que sea. En la nacional, y eso en gran medida es permitido por las autoridades de la universidad que apoyó el presidente Petro, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita voy a concluir con esto, discúlpame, y es que no se controla quién entra a la universidad, pero es decir, ni siquiera se le pide un documento o algo así, y eso fue una medida de esta rectoría. Y bueno, este año también que estuvo marcado por ese escándalo de la mano del gobierno en la elección del nuevo rector, ¿no? Todo eso que estuvo bastante turbio. También a manera como de también haciendo perspectiva del año, ¿no? También la nueva asignación pues al Ministerio de Educación de este señor Daniel Rojas Medellín, muy cuestionado últimamente también. Y la última noticia que salió de la Nacional, bastante macabra, fue un abuso sexual ahí en una fiesta que hubo, ¿no? Digamos. Es que, a ver, para ponerte en contexto, todos los jueves se produce una cosa en la universidad que se denomina ya el aquelarre, y ahí pasa cualquier cosa, y ahí libre expendio de droga, es lo que sea. Digamos que eso podría, digamos, en algunos otros momentos ser interpretado como dar rienda suelta a la liberalidad de los individuos y todo como para el libre desarrollo de la personalidad, pero es que esto ahorita además se ha combinado con la presencia de grupos delincuenciales dentro de la universidad, que no son estudiantes, naturalmente, pero están permitidos, y yo diría que indirectamente promovidos por los que ahorita están en las instancias directivas de la universidad, que fueron a su vez respaldados por el gobierno Petro, que busca, esto ya es mi especulación, convertir a la universidad en una especie de vanguardia, revolucionaria, para mantener el estado de crispación y tomarse las calles, que siempre ha sido su objetivo, ¿no es cierto? Es decir, la universidad para los que no conocen del resto de Colombia, la Universidad Nacional está situada casi que en el corazón de Bogotá, y es un espacio, el campus es un espacio donde no puede entrar la fuerza pública en áreas de la autonomía universitaria, entonces ahí puede pasar lo que sea, y están metidos entre las tres de las principales vías de Bogotá, y pueden paralizar la ciudad, es así de sencillo. Y fíjate, ese es el objetivo. Otra de los términos y las palabras del año que tiene que ver con esto, y lo hablamos contigo cuando nos acompañaste, es el asunto peregrino del golpe blando, ¿no? Que Petro, digamos que dedicó este año completo a hablar de eso, a anunciar un golpe, incluso anunció atentados, el pastor Sade dijo, ¿te acuerdas? Salió diciendo que un amigo en un aeropuerto le había dicho que había un plan para asesinar al presidente Petro. Bueno, después, en fin, este cacareo del golpe blando, ¿cierto? En aras, como tú lo mencionas y como nos lo dijiste en su momento, de exhortar al pueblo, de atizar más bien, ¿no? A ciertas facciones del pueblo para crear un potencial levantamiento o acciones de facto, ¿cierto? Para defender. Y muchas veces Petro dijo este año en sus copiosos
discursos que tienen que rodearlo, que es cierto que, y a cada lugar donde va, hoy podemos ver un discursillo que se dio esta semana de Navidad, pero a cada lugar donde va, siempre está, como tú has dicho, digamos, atizando el resentimiento social, por supuesto, como buen marxista, pero también anunciando toda esa paranoia y esos conspiraciones contra él, empezando por el CNE, ¿no? La Comisión Nacional Electoral, siempre se me olvidan los nombres, ¿cierto? Que está investigando su campaña, que también ocurrió en estas semanas, que bueno, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos dijo, no, el CNE tiene derecho a investigarlo y en fin, lo del golpe blando que también ha marcado este año, ¿no? No, de acuerdo. Yo lo que creo, como tú bien lo has dicho, Petro ha intentado por todos los medios y en diferentes circunstancias llamar a un alzamiento social o llamar a un estado de crispación en las calles a cargo pues, de los grupos más radicales de la sociedad. Porque Petro, en ese sentido, él es un marxista contemporáneo y no un marxista puro. Petro ha querido no apoyarse en el proletariado, sino en el lumpenproletariado, lo que Marx llamaba el lumpenproletario, que es básicamente los grupos delincuenciales y los grupos de crímenes y la gente, digamos, no es el trabajador, sino es la persona que está como en el margen, casi que en la ilegalidad de la sociedad y buscando que esa gente que naturalmente no tiene mucho que perder actúe violentamente, que es, digamos, es su modo de acción. Y hasta ha dado órdenes a la fuerza pública de que no actúen contra esa gente aún si actúa violentamente. Es decir, entonces ha creado un estado ha buscado crear un estado casi de desamparo del resto de la sociedad y que solo podemos agradecer a Dios o al que sea la providencia que no se haya propagado y que no haya producido más actos violentos, porque desde él sí que lo ha buscado. Con esta dinámica del golpe blanco, lo que busca es que, por ejemplo, que la gente crea que realmente alguien lo quiere tumbar y que la gente tiene, y que esa gente tiene el deber de defenderlo a él. Claro. El deber y que actuando así está defendiendo la democracia, cuando realmente lo que está defendiendo es una cacocracia. Yo no sé si tú ya sabes, si ya se ha tratado ese término de la cacocracia, que es un término que viene desde Grecia, que es el gobierno de los peores, de los cacos. Y yo diría que Petro hoy, más que un revolucionario, un socialista, es un cacrócrata, que es un individuo que se apoya en la delincuencia para gobernar y que busca crear un estado de violencia en Colombia, Álvaro, que es muy grave. Y esto tú lo has estado anunciando con nosotros en nuestro programa desde tan temprano como febrero, marzo, ¿no? Yo tengo también que ofrecerte disculpas en cierto modo porque mi actitud desde esa época era como, no, Álvaro, tú estás exagerando, yo no creo que sea para tanto, y el tiempo te ha dado la razón. Mira, Álvaro, hablando de lumpen y Silvio, ¿por qué no miramos unos 2 apartes o 3 de este discurso que dio Petro ahorita en la Casa de Nariño, precisamente frente a los habitantes de calle, ¿cierto? Una de las cosas que a mí me gusta hacer es este análisis de los discursos, porque aquí en este programa algún día vamos a jugar la lotería de Petro, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuántas veces dijo Petro la palabra cambio climático, ¿no? en el año? Eso sería bueno para ChatGPT o para la inteligencia artificial, ¿no? Que me dijera cuántas veces habló de las chimeneas del norte, de la oligarquía, de la qué sé yo, bueno, todos los temas que sabemos que le encantan.
tratando también de estimular el conflicto racial. Oh, sí, exacto. La todo, esclavitud. la esclavitud, los pobres indios, y que también todo eso, las mujeres desamparadas con los actos dentro de su gobierno, más de un desprecio hacia la mujer absoluto. Es decir, pero además con unas contradicciones constantes, casi que escandalosas, pero Claro. no le importa, no le Contradicciones importa. constantes. A mí, quiero también mencionar es que tantas cosas pasaron este año que se le van apareciendo a uno. Por ejemplo, hace unas semanas hablamos de Margarita Rosa de Francisco, la nueva gran activista izquierdista, diciendo que a Petro le cabe el país en la cabeza y que es un gran orador porque él no lee sus discursos y no los prepara. Yo, bueno, sí, es evidente que no los prepara, es evidente. Este año uno de los programas que más me gustó hacer fue cuando, si lo buscan ahí, Petro es un bobazo, ¿no? Esa es la conclusión que después de analizar tantos discursos de Petro, al menos yo he alcanzado, ¿no? Es que si nuestra amiga Hanna Escobar estuviera acá, nos estaría diciendo, no es un bobazo, todo está planeado, él no da puntada sin dedal, todo hace parte de una estrategia, como tú decías, de crear división, de crear escándalos mediáticos para tapar problemas que se vienen o que han ocurrido, ¿no? En este discurso, queridos, dime lo último. No, yo creo que lo más peligroso no es que sea bobo, sino que es malo. Es un bobo malo. Es decir, Sí. eso es lo más terrible. Es decir, él es un tipo tan narciso, es el fatal narcisista del que hablaba Hayek. Es- bueno, pero continúa. Yo no sé qué es lo que suena ahí. Hola, hola. Bueno, es el audio de Álvaro. A ver, vuélvelo a conectar. ¿Ahí me escuchan? Que Listo, ya pasó, ya ya pasó. estaba, que Suele hubo un momento suceder en y no tenemos explicación lógica de por qué a veces se cuelga así y empieza ese pero está bueno para hacer reggaetón. A ver, aprovecho que entré para preguntarles a los oyentes desde dónde nos escuchan. Desde dónde nos escuchan, Álvaro está en Bogotá, Gustavo en Texas y yo en Carlos R. Restrepo, el centro de la Vía Láctea. No es por pretensión, el centro de la Vía Láctea siempre, ¿dónde está tu corazón? Vamos a analizar, estamos hablando de Petro, de las perlas del año, vamos a pensar, Lucy, un cordial saludo, Lucy, una oyente fiel, alegría, feliz Navidad, feliz año a los oyentes, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el programa para activar los algoritmos.